ella la bienvenida oficial. Soy Luis Antonio Rodríguez Huertas, una de las personas del equipo de formación del Partido por un Mundo Más Justo. Y bienvenidos a todas y a todos a esta sesión del Foro Juan Burgos, un foro que nació al comienzo de este curso dentro del partido, abierto a cualquier persona, incluso simplemente simpatizante del partido o interesada en la temática que nos trae cada mes, ¿no? En estos encuentros que proponemos. Os voy a compartir pantalla un momentito para que podamos seguir desde ahí un poco la explicación de qué es esto del Foro Juan Burgos. ¿Vale? Estoy viendo mi pantalla. Juan es una persona que fue afiliada militante del Partido por un Mundo Más Justo de Granada, que falleció muy joven después de una enfermedad dura, no demasiado larga, y en su honor, porque era una persona especialmente preocupada por la formación personal, por proponer procesos formativos, era una persona muy de majota, muy conciliadora, muy teniendo puente, desde una crítica profunda a lo que iba mal, denunciando, pero también buscando soluciones. Pues entonces, en homenaje a él tenemos este foro, que lleva su nombre, el Foro Juan Burgos. Hasta ahora hemos tenido varias, esta es la que nos trae hoy, la Cañada Real Galiana, historia de fracasos y esperanzas compartidas, con Agustín, que ahora daré paso a que lo conozcáis un poquito mejor. Hemos tenido algunas como por una cultura ciudadana del perdón y contra la economía política del odio. Fue la primera, la traigo aquí porque fue muy significativa, ya que inauguramos con esta de Javier Palop todo este proceso formativo y lo hacemos en esta clave, ¿no? Pues es una línea muy estratégica nuestra. Como partido apostamos por todo lo que es constructivo y no lo que es destructivo, ¿no? Como lo que es reconciliación y no lo que es odio, tan necesitado en nuestro panorama político. Hemos tenido otra, por ejemplo, sobre la ILP que hemos lanzado, la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, para la regularización de las personas extranjeras, y lo traigo también aquí para aprovechar y recordaros, por si alguno todavía está despistado, que es una iniciativa que se ha puesto en marcha desde 6 entidades, entre ellas estamos nosotros como partido, y que están apoyando más de 400 en toda España, pues todas las grandes ONG, asociaciones que trabajan con el hecho migratorio, con otras causas sociales, y por las que queremos conseguir más de 500.000 firmas en todo el territorio español para que se debata en el Congreso la regularización extraordinaria. Hay dos páginas, esenciales.info, donde están todas las asociaciones que están apoyando y wikisense.com, donde se puede registrar uno para recibir en su casa gratuitamente hojas, pliegos de firma. ¿Vale? Estamos haciendo un trabajo bonito, arduo, no es fácil, pero convencido de que estamos en condiciones de conseguirlo, ¿no? Con la ayuda de todos. Ahí tenéis la página esenciales.es y Wikicev, ¿vale? Pero hoy estamos con Agustín Rodríguez del Teso, párroco de Santo Domingo de la Calzada, Cañada Real. Y yo a Agustín lo conozco hace un tiempo, él a mí no, pero yo le he seguido y si hemos tenido alguna conversación telefónica o vía WhatsApp. Y desde el principio que supe de él, escuché, esto hay que echar flores a la gente que viene, pero ojalá sean reales como en este caso, que es un líder natural allí en la cañada, ¿no? Y que es una persona que, bueno, para muchos es referente, ¿no? Y no porque él quiera, sino porque la vida de uno, pues de alguna forma da respalda a aquello que dice. Y Agustín parece ser que lo que dice lo hace, ¿no? Y entonces es una persona, como digo, un líder natural allí dentro de una problemática compleja. Pero yo no lo conozco tanto como muchas otras personas, así que le he propuesto a alguien que nos lo presente un poquito. En este caso es alguien del partido que conoce la cañada por haber estado allí hace tiempo también con Agustín. Dice, pues Agustín igual ni me pone cara a mí, pero yo sí que le pongo cara a él, le he seguido también con mucho cariño y a él le he pedido que nos presente a Agustín, ¿vale? Entonces voy a poner un vídeo, voy a dejar de compartir esto. El formato de este encuentro, como otro, será primero tener una parte de exposición de Agustín, en torno a una hora, me decía él, y después tendremos una segunda de preguntas, ¿vale? Un poco guiadas, desde lo que vosotros vayáis proponiendo en el chat. Entonces, ya podéis dejar vuestras preguntas si tuvieseis en el chat o a medida que vayáis escuchando a Agustín y después, hasta donde nos dé el tiempo, se la trasladaremos a Agustín. Vale. Este es Sergio Álvarez, afiliado hace tiempo del partido, y a él le pedí que presentara a Agustín, porque cuando informamos hace tiempo de que íbamos a tener a Agustín entre nosotros, fue el feedback que tuve, y me llamó la atención cómo te describía Agustín, y por eso dije, oye, tú no nos presentarías a... Vale, él no puede estar ahora, tiene un evento, pero sí me ha grabado un vídeo de 3 minutillos en la que, bueno, pues siga de presentación de Agustín. Y decime, si no lo escucháis, Agustín, tú que te estoy viendo me dice, vale, si no se escuchas.
Buenos días. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad de poder presentar a Agustín. Yo la primera vez que conocí a Agustín fue en el año 2010, hace ya 12 años, a través de una visita organizada desde el Partido por un Mundo Más Justo a la Cañada Real. Aquella experiencia vivida durante toda una mañana de domingo es algo que nos cambió a todos. Conocimos a muchas personas, pero entre todas, quien nos dejó completamente conmocionados fue Agustín a través de su labor en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Agustín conoce mejor que nadie qué es la Cañada Real, y no es lo que sale por la televisión, un lugar de droga, trapicheos, contrastes. La Cañada, el sector 6 de la Cañada Real Gaviana, es nuestro fracaso como humanidad. En la Cañada se encuentra lo que socialmente no entra en otros sitios. Se convierte en lo que podríamos entender un vertedero de personas. Personas que van allí a vivir lo que piensan que va a ser su última etapa de su vida, que viven la mayor de las miserias. Cuando llueve allí, todo se convierte en barro. Muchos no tienen agua, no hay luz, los niños no van al colegio. En el partido recordamos muy bien el caso de una niña de 10 años, se llamaba Marika, a quien pedimos el favor a ella y a su familia a que nos acompañasen hasta Bruselas, al Parlamento Europeo, para que, esto fue en el año 2014, explicarse a diferentes eurodiputados cómo vivían en el poblado chamulista del Latinero, las dificultades que tenían no solamente de agua, luz, saneamiento, sino para cumplir acciones cotidianas como ir al colegio. Esta niña tenía el deseo de ser veterinaria. Ojalá en este año 2022 estemos salvando. Ante esa realidad, Agustín lleva trabajando desde el año 2017 como párroco en la zona más abandonada. Desde allí ha aportado lo más importante que las personas de allí necesitan: dignidad. Y lo hace, como vais a ver, reconociendo la miseria que todos tenemos por ser cómplices de estas estructuras de abandono. Desde el año 2010 que conocí a Agustín y he podido seguir los pasos gracias a diferentes amistades que trabajan en la Cañada, áreas relacionadas, y alguna colaboración que puede hacer puntual desde la parroquia San Fermín. Os puedo decir que Agustín es un claro defensor de la justicia, no en el sentido de quien la hace la paga, sino en el sentido de entender la justicia como un sueño de un mundo donde las relaciones entre nosotros son sanas y que cuando algo se rompe, es normal que surjan los conflictos, lo que se hace es que se ajusta, se busca la justicia ante los hechos. Aunque por su mitad no se lo oiréis decir, Agustín recibió en el año 2018 la encomienda de la Orden del 2 de Mayo, que es una de las grandes distinciones que otorga la Comunidad de Madrid. Estoy seguro que este reconocimiento no es nada comparable con el de las miradas que ha sido capaz de transformar. Muchas gracias, Agustín, de nuevo por estar aquí y venir a hablarnos de los fracasos y esperanzas compartidas en este lugar. No olvidemos que este lugar se encuentra en la salida 12, a 12 kilómetros de la Puerta del Sol, entre Santa Eugenia y Rivas, un lugar que para muchos es conocido como la Calcuta Española. Muchas gracias. Muy bien, pues este ha sido Sergio, que me ha hecho mucha ilusión que le pidiéramos que presentase. Él dijo en un grupo que se te consideraba, Agustín, la Madre Teresa de la Calcuta Cañada Real, ¿no? Que para que veas tú, ¿no? Cómo ha pululado por ahí, ¿no? La información sobre ti. Pues ya vamos a darte paso. Antes quiero recordar, puesto que también son otras acciones que nos vinculan, que hoy en Andalucía está siendo una manifestación a favor de la sanidad pública, del partido en Andalucía más apoyado, y también los eventos que tenemos mañana, uno muy cercano a la realidad de la Cañada, que es una concentración en la Puerta del Sol desde la plataforma cívica por la luz en la Cañada, y también mañana en varios puntos del país salen a las calles nuestros hermanos y hermanas de regularización ya, que de alguna forma llevan abriendo camino en el conocimiento más amplio de la ILP, pidiendo firmas para regularizar las personas extranjeras, ¿vale? Pues nos solidarizamos con todos estos eventos y ya te damos paso a ti, Agustín, para que tú nos vayas guiando. Gracias por estar. Bueno, vamos a empezar por desmitificar. Digo que yo creo que siempre viene bien. Cuando me planteabais esta posibilidad de compartir este espacio con vosotros, bueno, pues yo veía ahí como mucho entusiasmo. Yo decía, bueno, vamos a ver si tampoco es para tanto, ¿no? O sea, quiero decir, al final yo soy un cura de barrio
ni siquiera, como dice un amigo mío, no, ni siquiera soy cura de pueblo, sino que soy un cura de poblado, o sea, no es para mucho, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que sí a lo mejor es que, pues todos estos años, los últimos ya casi 15 años de estancia en La Cañada y, bueno, pues todo un poco lo que ha sido mi vida anterior, muy ubicado siempre en espacios muy al margen. Hombre, yo creo que lo que sí que me ha ido posibilitando ha sido el intentar profundizar en cómo se sobrevive en una situación como esa y sobre todo también cómo podemos intentar buscar caminos para poder salir de situaciones como esta, ¿no? Cuando esto que decía Sergio en el año 2010, todavía me faltaba mucha cañada a mí por descubrir, ¿no? Me aterra cuando alguien llega a la cañada y después de 2, 4, 6 horas, 3 días, 5 meses, un año, dice, bueno, ahora ya lo entiendo. Dice, bueno, yo llevo 15 y todavía me sigo sorprendiendo y cada vez que formulo algo en relación con la cañada, al cabo de un tiempo digo, joder, tampoco era tan exacto. Hay otras realidades que están ahí más presentes y que no había tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero, desmitificar un poco, o sea, que pues al final un pobre hombre decía que un referente, bueno, pues hay algunos que se enfadan conmigo también, o sea, quiero decir que bueno, pues uno da para lo que da y poco más, ¿no? Metiéndonos un poco en harina, quizá lo primero sería intentar entender la realidad, ¿no? La realidad de lo que está ocurriendo, la realidad que yo puedo percibir un poco como ese hilo conductor de cómo se ha ido fraguando lo que vivimos y lo que somos. Entonces, me vais a permitir que comparta la pantalla para poneros una presentación que hicimos hace ya algún tiempo. A ver si esto quiere arrancarse. Bueno, es una presentación que se hizo para una universidad, pero que yo creo que nos puede valer a nosotros por lo menos en una parte, ¿no? Entonces, lo primero es comprender de qué hablamos cuando hablamos de la cañada real. Entonces, lo primero es que la cañada real tiene una realidad física y yo creo que eso muchas veces también se nos olvida. A mí me parece que el tema de las realidades físicas nos ayudan a situarnos en la realidad tal cual es, ¿no? Las peculiaridades de la cañada van a hacer que marquen mucho de las posibilidades que luego vamos a tener de imbuirnos de esa realidad para poder también transformarla, ¿no? Entonces, fijaros que aquí estamos hablando de distintos municipios en esta zona donde mantengo ahora el cursor. Esto sería el municipio de Madrid, aquí estaría el municipio de Coslada, aquí estaría Rivas Vacía Madrid y esto también formaría parte del municipio de Madrid. Entonces, como veis, aquí ya con el trozo de cañada marcado, la cañada, cuando nos referimos a la cañada, estamos refiriéndonos a un recorrido de aproximadamente unos 14 kilómetros y pico, en una realidad que tiene un ancho muy determinado, y entonces eso luego también nos complica muchas veces las posibilidades de solución. La posibilidad de poder realizar cosas en un espacio tan longitudinal es complejo porque normalmente siempre van a poder participar de esas actividades gente muy cercana porque los demás siempre van a quedar muy lejos y donde no existe transporte público y donde es muy difícil el poder ir haciendo todo ese tipo de actividad, ¿no? Junto con esa realidad física también hay una realidad histórica que es importante conocer desde el principio para saber por qué luego resulta todo tan complejo en la cañada, ¿no? Lo primero que hay que saber es que las cañadas reales las inventó Alfonso X el Sabio. Estamos hablando, si no recuerdo mal, del siglo XII, siglo XIII. El problema que teníamos en aquel momento como sociedad era la subsistencia. Y entonces el rey piensa que uno de los elementos básicos para la subsistencia es la transhumancia del ganado. O sea, la ganadería como un elemento fundamental y como un pilar básico de su reino, de su reinado, y entonces esa ganadería necesita ser transhumante en busca de pastos y en busca del mejor clima en cada momento, ¿no? De forma que, claro, esa transhumancia
transcurría a través de distintos lugares donde normalmente los señores feudales fiscalizaban, introducían tributos para poder pasar por sus posesiones, ¿no? Entonces, Alfonso X el Sabio lo que establece es una determinada serie de cañadas a través de las cuales ya lo que exige al resto de los señores es: esto es de la corona y no es absolutamente de nadie más. Nadie tiene ningún tipo de poder ejecutivo sobre esta realidad. Y por lo tanto, son un bien propio de la corona en donde nadie, absolutamente nadie, va a poderle meter mano. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la corona pierde el poder ejecutivo, como que se pierde el control sobre esa realidad de las cañadas, ¿no? Todas estas son las cañadas reales que existen en España desde esta época antigua. La que a nosotros nos afecta vendría a ser esta. Fijaros que esta nace prácticamente en esta zona de Andalucía, transcurre hacia el norte, atraviesa la Comunidad de Madrid y luego sigue hasta La Rioja. Este tramo de aquí es el que de alguna forma nos afecta a nosotros cuando hablamos de la cañada real. ¿Cómo se estructura y cómo se llega a la situación en la que estamos hoy? Las cañadas al principio pues normalmente no vivía gente, pero en España cuando ocurre la guerra civil y en los años 40 se da un flujo migratorio desde el ámbito rural hacia la ciudad. ¿Por qué? Pues por varias razones, a cuál más importante, ¿no? Por una parte, por huir y esconderse en el anonimato de la gran ciudad. En las zonas rurales hay muchos ajustes de cuentas, muchas rencillas, muchas cuitas pendientes y, bueno, pues muchos abusos, muchos asesinatos, desapariciones, encarcelamientos. La gente se organiza, intenta huir y además encuentra en Madrid un espacio idóneo porque Madrid ha sido una ciudad bombardeada durante 3 años que necesita reconstruirse. Y la Cañada, que es una zona rica en yesos, pues es un terreno apropiado para la formación de yeseras y para la construcción de cementeras, que junto con la actividad ganadera que sigue teniendo, bueno, pues ofrece un espacio para poder vivir, ¿no? Entonces, ya en los años 40, en lo que es la franja de Villa de Vallecas, alrededor de lo que hoy sería el enclave de la parroquia, pues se empieza a configurar la población. Y fijaros que este es el libro de bautismos de la parroquia, como documento oficial, ¿no? Donde se dice que el 9 de marzo de 1953 se erige ya la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Entonces, la parroquia se erige ahí porque previamente hay un cura que está yendo desde el pueblo de Villa de Vallecas a atender a toda esa población. Entonces, eso ya nos da el dato histórico de decir, bueno, aquí hay una población y no solamente hay una población pequeña, sino que hay una población lo suficientemente importante como para que el Arzobispado de Madrid-Alcalá se plantee el hacer una parroquia en ese lugar. Es decir, es un espacio donde hay que proveer de atención y de cuidado pastoral a toda esta gente. Daros cuenta que eso supone ya un dato oficial, formal, de que en 1953 la población ya era lo suficientemente grande. Va a haber otro gran momento, que no está señalado aquí, pero que ronda los años 60 y que tiene que ver también con la reforma agraria que hizo Franco y con la industrialización que viven las grandes ciudades, ¿no? Entonces, no solamente Madrid, también Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, todas esas grandes ciudades empiezan a tener un boom industrial con muchas fábricas, con un desarrollo económico importante, junto con pues, toda una reforma agraria que elimina muchas fincas pequeñas, se centra más en la cuestión del latifundio, entonces hay mucha gente que termina perdiendo prácticamente sus tierras y aquí hay una posibilidad de trabajo. Y entonces empiezan a venir, ¿no? Se da entonces una ocupación en los años 60, sobre todo en la zona norte de Cañada, en la zona que sería más alrededor de Coslada, ¿no? En la década de los 80 sigue viniendo gente y es cuando se va a empezar a poblar toda la que es la zona de Rivas hacia Madrid.
Entonces, hay muchas veces que en el discurso político, pues desde el Ayuntamiento de Rivas se dice, no, la Cañada no es tan antigua, la Cañada empieza a forjarse en los 80. Y en esa zona es cierto. Una de las claves para poder intentar avanzar en relación con todo este mundo que tenemos entre manos en Cañada es la capacidad de crear un relato que sea común y compartido. Y ahí hay que incorporar también las diferencias del relato, ¿no? No es lo mismo lo que ocurre en la zona de Villa Vallecas que lo que ocurre en Rivas, y no es lo mismo que lo que ocurre en Coslada. O sea, en cada momento se va a ir configurando la Cañada de distinta manera, ¿no? En la década de los 80 se empieza a construir toda esa zona que es del territorio de Rivas y lindante, y entonces digamos que se termina de conformar esa estructura lineal de lo que es la Cañada entre Coslada y Villa de Vallecas. En la década de los 90 se va a producir un fenómeno también distinto debido a otro momento migratorio, que va a ser el hecho de la población marroquí, fundamentalmente del norte de África, que llega a Madrid en búsqueda también de un futuro mejor. Muchos de ellos, acordaos que en esa época estamos inmersos en el tema de la burbuja inmobiliaria, muchos de ellos son profesionales de la construcción que vienen a Cañada, que se construyen las casas, pagan por las casas en las que estaban trabajando, en las que estaban viviendo, vamos, en las que se incorporan a vivir. Hay familias payas de origen español que están viviendo ahí y que, bueno, pues van volcando su vida también hacia el centro de la ciudad y venden, ceden, desde una perspectiva así más exacta, ceden esas viviendas, y muchas veces pues estas familias marroquíes lo que hacen es que reconstruyen su propio hábitat y terminan teniendo, bueno, pues en parcelas que antes eran más grandes, ahora empieza a habitarse con muchas familias en una misma parcela. Ya en la década de los 2000 va a terminar ocurriendo otro de los fenómenos más definitivos y más definitorios de lo que va a ser sobre todo la zona del sector 6 de la Cañada Real, y que puede terminar afectando luego también a otros sectores de la misma, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de la droga. Para los que sois de aquí de Madrid, que me imagino que no lo sois todos, bueno, a partir de los años 90, en Madrid todo lo relacionado con el tráfico de drogas empieza a intentar concentrarse en determinados puntos de manera que la venta de droga no esté esparcida por toda la ciudad. En el año 90, exactamente, se realiza una denuncia por parte de Coordinadora de Barrios en el Congreso de los Diputados, en la que se denuncian 500 puntos de venta de droga estables en toda la ciudad. Bueno, no digo yo que sea por eso, pero sí un poco al hilo de eso y como reacción, lo que se intenta es empezar a concentrar los puntos de venta de droga y se ubican pues, en un lugar que se llama La Celsa, en Vallecas. De ahí, según la ciudad va creciendo, pues se pasa a otro que se llama La Rosilla, que eso ya está en Villa de Vallecas. Según la ciudad va creciendo, en la zona de La Rosilla hace falta el espacio para un polígono industrial, se traslada el mundo de la droga a otro lugar un poco más lejano, que son las Barranquillas, y cuando ya está planificado lo que es el desarrollo urbanístico de toda esa zona de Madrid, se desmantelan las Barranquillas y la droga pasa a la Cañada Real. Junto con toda esta gente del tráfico de drogas, que no van a ocupar toda la Cañada, sino solamente 1 kilómetro y 200 metros más o menos dentro del sector 6, también empiezan a poblar la Cañada muchas familias debido a situaciones de realojo fracasado o de desmantelamiento de otros poblados en toda la Comunidad de Madrid. Y entonces terminan yendo a vivir a la Cañada también, fundamentalmente al sector 6, personas de origen de etnia gitana, fundamentalmente, que han venido, y quinquilleros, gitanos y quinquilleros que han venido, digamos, rebotados un poco de otros lugares donde la inserción al final no ha sido posible. Y entonces se va configurando, sobre todo en ese sector 6, eso que señalaba Sergio al principio como lo del vertedero, ¿no? El vertedero está ubicado en el sector 6, el vertedero de Madrid, el vertedero, la incineradora de Valdemín Gómez y los centros de gestión de residuos urbanos. Hay varios en la zona y también se termina convirtiendo un poco en ese lugar donde los que no caben en ningún sitio van a vivir durante esta década.
Bueno, pues aquí, según la Cañada se va consolidando, la ciudad también va creciendo. Entonces, si os fijáis, aquí hay una determinada serie de desarrollos urbanísticos que empiezan a crecer. Este empieza a crecer por la zona de Vicálvaro, este empieza a crecer por la zona de Valdecarros, bueno, por la zona del ensanche de Vallecas, este empieza a crecer por la zona de Valdecarros y Rivas también empieza a crecer toda esta zona en la parte sobre todo norte de la ciudad, ¿no? Claro, esto que empieza a ocurrir aproximadamente pues en los años 90, en los años 2000, de repente se encuentra con la Cañada. Yo no tengo ninguna prueba para decir que esto tiene una causa-efecto, pero lo que sí que puedo decir siempre es que coincide en el tiempo, y es que cuando estas expansiones urbanísticas llegan hasta la Cañada se convierte en un problema que hay que resolver. Y a partir de ahí se empiezan a buscar distintas soluciones hasta el momento actual. La primera solución que se plantea es del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Rivas, en cierto modo, también participa de ese mismo planteamiento, pero no llega a materializarlo. Y la solución que se plantea el Ayuntamiento de Madrid es eliminemos la Cañada sin más. Esta gente no puede estar viviendo aquí, el suelo no es propiedad de esas familias, por lo tanto en ese suelo no se puede vivir y lo que hay que hacer es desalojar esas familias y derribar las viviendas. Ese es el planteamiento del Ayuntamiento de Madrid durante toda esa época y es su intento de poder solucionar. Pero al final la cosa no se soluciona. Por más derribos que se hacen, los procesos se van complicando, las cosas se van judicializando, empieza a haber también una reacción vecinal y una reacción popular en relación con los derribos. A partir del año 2007 se produce un efecto muy mediático con el derribo de la casa de un vecino del sector 5, de Abdul, y a partir de ese momento todos los focos empiezan a centrarse en qué es lo que está ocurriendo en Cañada. Y llega un momento en el que el Ayuntamiento de Madrid pues, se ve bastante desbordado por todo esto. A la par, la Comunidad de Madrid empieza a plantearse que si se quiere hacer algo en relación con la Cañada, lo primero que hay que hacer es regularizar las cuestiones jurídicas de la Cañada. Y termina proponiendo una ley para la Cañada Real, que es la ley del 10 de marzo de 2011. Y entonces, en esa ley, lo que se establece es que el suelo de la Cañada deja de ser de carácter dominial y pasa a ser de carácter patrimonial. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid empieza a tener la posibilidad de hacer algún tipo de actuación sobre ese suelo. ¿Cuál es el tipo de actuación que se plantea? Pues, en principio, lo que se va a llamar el acuerdo marco. El acuerdo marco lo que viene a establecer es, tenemos toda esta población viviendo aquí, intentar echarles a todos es una absoluta locura, la solución del Ayuntamiento de Madrid no tiene sentido y entonces tendríamos que intentar proponer otra cosa, que lo que va a suponer es la consolidación de todo lo que existe. Claro, ante eso, el Ayuntamiento de Madrid se queda un poco pues con el culo al aire, porque en definitiva ellos la propuesta que han ido tomando y las medidas que han ido proponiendo han tenido que ver fundamentalmente con el desmantelamiento de todas las viviendas. Entonces, esta ley del 2011 de alguna forma hace que el Ayuntamiento de Madrid también se tenga que replantear el asunto y en el año 2013 establece una moratoria en cuanto al derribo de las viviendas. Entonces, desde el año 2013 ya no hemos tenido más derribos. Hemos tenido unos cuantos, pero vamos, eso fue debido a una situación que no tenía que haberse dado, pero ya no había un plan premeditado por parte de nadie para realizar esos derribos, ¿no? Entonces, en el año 2014, la Comunidad de Madrid, en ese planteamiento de vamos a intentar regularizarlo todo, lo que establece es lo que se llamó el acuerdo marco, consistente en lo que os digo. Vamos a consolidar el mayor número de viviendas posibles y vamos a dejar que en esa consolidación todo el mundo pueda acceder a un espacio digno, urbanizado y bien hecho. Y entonces de lo que se trataba era de convertir la Cañada en una especie de ciudad lineal que permitiese los desarrollos urbanísticos tanto por el este como por el oeste. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que nos fracasó. Nos fracasó, ¿por qué?
porque cuando se intenta empezar, el acuerdo marco yo creo que en definitiva fue un intento voluntarista por parte de la Comunidad de Madrid e ingenuo, yo creo que por parte de todos, donde yo también me encuentro, porque la propuesta era tan apetecible que a todos nos pareció estupenda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que empezamos a encontrarnos con situaciones que legalmente son muy difíciles de resolver y tenían que ver básicamente con la cuestión de las afecciones urbanísticas sobre el terreno. ¿Qué era lo que empezamos a encontrar en ese sentido? Pues, por ejemplo, que toda esta parte del sector 6, que os marco aquí un poco con el puntero, todo esto pertenece a un parque regional. Entonces, al ser un parque regional, la ley establece que es incompatible con el uso habitacional. Bueno, pues queda una solución. Quítesele el adjetivo de parque regional. Bueno, no es tan sencillo. O sea, cuando algo ya se ha declarado como un bien natural dentro de lo que es el contexto de la Unión Europea, ahora arrebatar ese rango a un territorio que previamente se le había dado, se termina convirtiendo tremendamente. Como un espacio de parque regional se pueda habitar, es poco menos que imposible, porque habría que cambiar incluso normas de carácter europeo. Después, en el sector 1, toda esta zona de aquí arriba, que aparece en verde, eso sí que se ve que puede quedar totalmente consolidable dentro de lo que es el territorio de la ciudad de Coslada. Entonces se dice, bueno, pues ese territorio habría que mantenerlo. Y aparecen una determinada serie de afecciones urbanísticas en los sectores 2, 3, 4 y 5 que en principio hacen que se desmorone la posibilidad de esa propuesta que estaba haciendo la Comunidad de Madrid para regularizar toda la situación de la cañada. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, lo que se plantea es que habrá que las dos fotos finalistas que se habían hecho, por una parte la foto finalista del Ayuntamiento de Madrid, vamos a eliminarlo todo, no funciona. Por otra parte, la foto finalista de la Comunidad de Madrid, vamos a consolidarlo todo, no funciona. Y entonces lo que se plantea es que hay que ir buscando las soluciones poco a poco. El sector 6, obviamente, hay poca solución que darle, es un parque regional. El sector 1 es como bastante evidente, aunque genera muchas dificultades y muchos problemas, pero es consolidable. ¿Qué es lo que va a pasar con el resto de sectores, con los sectores del 2 al 5? Bueno, pues entonces lo que se plantea es, no podemos hacer de esto una foto fija, una foto de final, sino que habrá que intentar estudiar que todo esto se pueda ir desarrollando algo que tenga sentido. Algo que además no va a ser posible que se realice en 4 años, porque no va a haber ninguna administración que sea capaz de resolver todo este follón en 4 años. Luego necesitamos ponernos todos de acuerdo para que lo que se vaya construyendo sea cosa de todos y por lo tanto las siguientes administraciones que vayan llegando vayan continuando con el mismo trabajo y con el mismo planteamiento. Y eso es lo que se llamó el Pacto Regional. El Pacto Regional de Cañada Real, que es un pacto que firman todas las fuerzas políticas que están en la Asamblea de Madrid junto con las administraciones que están afectadas por la realidad de la Cañada Real. Ahí, entre esas administraciones, está el Gobierno de la Nación, está el Gobierno de España, está el Ayuntamiento de Coslada, el Ayuntamiento de Rivas, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y entre los grupos políticos que estaban en ese momento en la Asamblea de Madrid, pues está el Partido Popular, el Partido Socialista, Ahora Madrid y Ciudadanos. Y entonces, ellos son los que van a terminar, Podemos, no era Ahora Madrid, era Podemos. Terminan configurando un pacto que en el fondo es una declaración de intenciones. El pacto regional no es una ley. Es una declaración de intenciones donde lo único que se expresa es estamos todos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Punto. No dice otra cosa. Y a partir de ahí dice vamos a dotarnos de una determinada serie de estructuras para que sea posible ponernos de acuerdo. Y entonces se empieza a plantear un desarrollo que ya no es una foto fija y final, sino un intentar ir haciendo camino según se va avanzando, diferenciando qué es lo que se puede hacer en unos momentos y qué es lo que se puede hacer en otros. Bueno, pues básicamente, voy a dejar ya de compartir,
Básicamente, lo que la cañada va a terminar siendo, va a ser el reflejo de esto mismo. O sea, la cañada va a ser un proceso en el cual, entre todos, habrá que ir buscando las soluciones. Claro, para poder hacer una tarea de ese estilo, pues hay una determinada serie de cosas que son complejas. No voy a entrar ahora a meterme en cuestiones de intervención y de cómo se puede desarrollar un proyecto de intervención intercultural como el que se realiza y se viene desarrollando en Cañada desde el año 2010, desde el año 2014, y entonces, porque en el fondo es un poco el eje a través del cual nos vamos moviendo. Pero, bueno, no me voy a meter tanto en eso porque yo creo que a vosotros os pueden interesar más bien otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que durante 6 años hemos sido capaces de mantener un proceso abierto donde la confluencia de los intereses de todos basados en la confianza, en la corresponsabilidad y en la participación ha ido construyendo una salida posible y viable, hasta que nos apareció el problema de la luz. Cuando aparece el problema de la luz, todo eso entra en crisis. Y todo eso entra en crisis porque los pilares fundamentales sobre los que se sostiene son las relaciones, y fundamentalmente las relaciones de confianza. Cuando se pierden las relaciones de confianza, el resto del proceso se viene abajo. ¿Qué cosas son las que...? Bueno, esto es un proceso también como muy doloroso, o sea, porque el que se nos vaya desmoronando todo lo que ha costado tantos años y tanto trabajo construir, en definitiva lo que hace también es que nos cuestiona y nos plantea cuáles son las convicciones más profundas sobre las que estamos intentando construir un horizonte de sociedad y un horizonte de posibilidad real en lo concreto en una zona determinada como pueda ser lo de la Cañada Real. Entonces, a mí sí que me ha supuesto el tenerme que enfrentar con muchos de mis principios más hondos. O sea, yo siempre he apostado por procesos, por ejemplo, de encuentro, de diálogo, donde ahora todo eso se pone en cuestión. ¿Por qué? Porque la desconfianza me lleva a que yo ya no dialogo contigo. Me enfrento contigo y lo que intento es someterte de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando esas situaciones se van polarizando, pues al final lo que tienes son dos fuerzas que chocan, donde normalmente hay alguna que es más fuerte que otra. Y entonces, la que sea más fuerte será la que se lleve el gato al agua. ¿El fracaso de quién será? De todos. Porque si entre todos no somos capaces de resolverlo, la solución no va a ser una solución justa. Va a ser una solución impuesta por parte de quien sea. Por eso yo lo que sí que he intentado ha sido también el ir elaborando o el ir intentando sistematizar un poco qué cosas son las que en realidad están en juego dentro de todo esto. Y me ha llevado a pensar en historias que no solamente se dan en la Cañada, sino que yo creo que se dan en un contexto más amplio como sociedad, ¿no? Y como sociedad española. Una de las primeras cosas que he tenido que plantearme, porque, claro, uno vive muchas veces situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, ante las situaciones de injusticia, nos hemos venido posicionando. Aquí ya quiero hablar en primera persona, ¿no? Un poco, si queréis, también de forma biográfica. Claro, uno se va posicionando ante las situaciones de injusticia desde las claves en las que sabe moverse. Yo provengo del mundo de la modernidad, o sea, del mundo de los años 80, de los años 90, donde lo que nos planteábamos era una lucha social, política, sindical, trabajadora, contra unos grandes monstruos que en definitiva eran los intereses de los que intentaban oprimir siempre a los de abajo, ¿no? Pero llega un momento en el que te das cuenta que eso no funciona. O sea, ahí estamos anclados en unas trincheras en las cuales ya no estamos. Creemos o nos gustaría estar o idealizamos pensando que estamos, pero al final no estamos. Cuando nos manifestamos, cuando estamos en una situación de tensión o de presión, al final tenemos que llevar luego al niño a la guardería o tenemos que hacernos cargo de los nietos o es que hoy me toca hacer la compra. Entonces, no puedo mantener esa tensión ni esa presión durante todo ese tiempo. Y enfrente te vas a encontrar a una estructura perfectamente organizada que cada 8 horas tiene un relevo y ante la que tú eres incapaz de hacer la más mínima mella, ¿no? Entonces, empieza a haber como una cierta sensación de frustración de que la militancia, como la habíamos entendido en los años 70, 80, claro, como que se desmorona porque ya nadie es capaz de dar el do de pecho en relación con esa militancia. Y
comienzan otros modos de lucha o otros modos de posicionarse que, bueno, si lo ridiculizamos un poco, con cariño y con respeto, pero digo, por intentar ejemplificarlo, ¿no? Yo de vez en cuando me veo descubriéndome a mí mismo como un revolucionario de salón, ¿no? Bueno, pues te sientas con una cerveza, con un café y luego te vas a hacer tus cosas porque en tu vida hay más cosas, ¿no? Yo me descubrí a mí mismo en un momento determinado ante la historia de los derribos, cuando se planteaba que lo mismo había que meter coches delante de las excavadoras para impedir que las excavadoras pasaran. Y yo decía, yo no puedo prescindir de mi coche, o sea, mi coche es que es mi herramienta para ir a trabajar. Yo no puedo permitirme que o me confisquen el coche o que me lo destroce una excavadora. Es que no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, tú vas a ir reculando, entonces llega un momento en el que te vienes abajo porque tienes la percepción de que la resistencia ya no es tan numantina, ¿no? Como que ni tú ni los que estamos alrededor somos capaces de mantener esos niveles de tensión y de presión. Claro, a mí eso me hizo preguntarme también mucho entonces por qué se da este tipo de situación, por qué nosotros estamos donde estamos y estamos como estamos, ¿no? Bueno, hubo una ocasión en la que participé de unas jornadas a nivel internacional que se hicieron en Granada. Era una cosa que tenía que ver con la construcción de ciudades de paz. Y entonces, bueno, pues hubo distintas ponencias. Aparecían pues algunas personas que venían de espacios como México, como Brasil, Italia, España. Y entonces, bueno, pues ahí se iban mezclando muchas cosas y como que había una cierta sensación en el ambiente de que las situaciones dramáticas que se estaban viviendo en espacios, en lugares como México o como Brasil, era lo que estaba ocurriendo en el resto de los sitios, ¿no? Y recuerdo que para mí, pues un hombre al que he venerado mucho y venero mucho, Marco Marchionni, fallecido hace un par de años, pues Marco se levantó en aquella reunión y dijo, vamos a ver, es que esto no funciona así, esto no es aquello. Aquí hay dos tipos de realidad. Una cosa es la realidad de los estados fallidos, y entonces, bueno, yo no sé si se puede llegar a afirmar con esa rotundidad, pero señalando como un estado fallido lo que pueda ser Brasil, lo que pueda ser México, en relación de toda la influencia que puedan tener los procesos de narcotráfico y las corruptelas que hay de manera generalizada, él decía, no es lo mismo vivir en un sitio que en otro. En Europa no vivimos así. A partir de ahí, yo empecé también a elaborar el decir, es verdad, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos en un estado de derecho o vivimos en un estado fallido? No quisiera entrar en el debate de si México o Brasil son estados fallidos, porque no es eso ni lo que me preocupa, ni la razón de fondo del pensamiento que me generaba, ¿no? Sino era el pensar sobre lo mío, sobre lo de aquí, ¿no? Yo me daba cuenta que cuando iba a otros países, yo, por ejemplo, me encontraba con la policía y me sentía inseguro. Normalmente yo aquí me encuentro con la policía y la verdad es que me da bastante igual encontrármela que no. O sea, pasamos al lado el uno del otro y no tengo una sensación de amenaza. No es real, o sea, yo no lo vivo así. Aquí yo puedo salir a la calle a la hora que me da la gana, bueno, pues teniendo los mínimos de prudencia más mínimos, pues se puede salir a la calle. Aquí puedes dejar el coche aparcado en la puerta de tu casa y lo normal es que no pase nada. O sea, que no te desguazan el coche, no es como en otros espacios o como en otras ciudades del mundo donde tú no puedes aparcar en la calle porque es que te desmantelan el coche en cuestión de horas. Claro, de repente yo empecé a plantearme la cuestión de decir, es que a lo mejor Marco tiene razón, es que a lo mejor esto es un espacio distinto y una realidad totalmente diferente a la que podemos estar viviendo en Europa, ¿no? Si lo que estamos viviendo en Europa no es aquello, entonces, ¿es verdad que hemos sido capaces de constituir un Estado de Derecho? Bueno, pues lo mismo es que sí, digo, no lo sé. Supongo que esto será cosas que tengan que ver con las opciones de fondo que cada uno va teniendo. Y cuando digo opciones, también digo lecturas, ¿no? Lecturas sobre la realidad. Claro, tener el reconocimiento de que esto es un Estado de Derecho supone que los distintos actores que actúan
en el Estado de Derecho tienen legitimidad. No es lo mismo un Estado en el que la administración o el propio Estado como tal, las estructuras del Estado, son ilegítimas, donde la única posibilidad que queda es combatir contra ellas a muerte, y entonces te encuentras con realidades que son absolutamente dramáticas. O sea, hace poco en una historia de derechos humanos en la que estuve, pues aparecía gente del ámbito saharaui, ¿no?, donde comentaban auténticas violaciones permanentes a mujeres simplemente por el hecho de ser disidentes, ¿no? O otras situaciones que se planteaban también desde Nicaragua, donde había gente que decía, bueno, yo es que no puedo salir de casa y hay mucha gente que está encarcelada, sin entrar ni en el tema saharaui ni en el tema nicaragüense. Pero yo decía, pues que yo no estoy ahí. O sea, yo estoy en la Cañada Real, pero no estoy ahí. O sea, yo no estoy en esa situación constante y permanente donde mi casa está asediada y donde pueden entrar a pegarme una paliza todas las noches. Yo no vivo ahí. Yo no vivo ahí. Pero claro, entonces el asunto está en que si realmente esto es un Estado de Derecho, hay también una formulación de lo que son esos derechos, ¿no? Los derechos humanos están reconocidos en España. O sea, yo creo que España es un Estado de Derecho y por lo tanto creo que es un Estado legítimo, que además ha reconocido los derechos humanos como principio y fundamento de su propia legislación. Ahora bien, los derechos humanos se materializan, se concretan, están regulados de alguna forma. A lo mejor no, porque no deja de ser también difícil el regular determinados derechos que son muy difíciles de poner en marcha. ¿Cómo se puede regular, por ejemplo, el derecho de un niño a tener una familia que le quiera? Es que no sé si eso se puede llegar a legislar. Hay otros derechos que sí, pero que habrá que legislarlos y regularlos. ¿Cómo accedemos a la vivienda? ¿Cuál es el acceso al trabajo digno? ¿Cuál es mi acceso? Hay otros que están con mucho más resueltos, ¿no? Pues uno tiene derecho a poderse reunir públicamente con ideas, con partidos, con grupos. Eso ya es más fácil de regular, ¿no? Pero el derecho a la vivienda, ¿cómo se regula? ¿Por decreto todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda? Posiblemente sí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega hasta ese punto, ¿no? Claro, para poder llegar a todo ese punto, una de las cosas que nosotros estábamos viendo en la Cañada es la necesidad de construir un itinerario, porque en la Cañada el proyecto de intervención comunitaria intercultural que veníamos desarrollando, cuyos padres eran Marco Marchioni y Carlos Jiménez, ¿no?, cuyos padres intelectuales, lo que nos estaba proponiendo es el decir, reconozcamos a los actores e involucremos a todos los actores en la resolución de la situación de la que partimos. Partimos de la necesidad de que la realidad cambie, pero para que cambie necesitamos que todos los actores participen por igual. Las administraciones, el tejido social y la ciudadanía. Tenemos que intentar conseguir, a través de una determinada serie de pilares básicos, como son la confianza, la corresponsabilidad y la participación, que esos actores sean capaces de ir desplegando y de ir desarrollando todo un proceso que facilite el que una situación tan compleja como la de la Cañada llegue a término. Claro, ahí yo creo que hemos ido encontrando durante 6 años posibilidades de futuro que eran como muy reales. Y yo percibo que cuando se nos ha roto más es cuando hemos empezado a no encontrar soluciones. Yo creo que ahora mismo en el tema de la luz, uno de los problemas que tenemos es los juegos de desconfianza que están en todas las direcciones. Y si no nos fiamos los unos de los otros, no vamos a apostar nunca a nadie para dejarnos con el culo al aire ante una situación que hay que resolver. En otros momentos, yo creo que los juegos de confianza permitieron y posibilitaron que se hiciesen cosas, incluso dentro de la propia Cañada Real, que bueno, pues sería muy discutible si se pueden hacer, pero de hecho se hicieron. Pero también entiendo que se hicieron porque, digamos que estábamos en un contexto en el que todo el mundo iba a apoyar y nadie iba a intentar sacar partido de una situación en la que el otro estaba extralimitando sus funciones o sus posibilidades.
Claro, yo creo que esto en el fondo es tremendamente importante. Y desde ahí, fijaros que teniendo en cuenta que vosotros sois un partido político y que además sois de una perspectiva nacional, o sea, no solamente referido a Madrid, a mí sí que me gustaría terminar un poco planteando que esto mismo nos ocurre a nivel de la sociedad española, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en un conflicto permanente desde hace 200 años, fundamentalmente porque hemos sido incapaces de fiarnos los unos de los otros. Hemos ido teniendo confrontaciones sangrantes que nos han ido rompiendo y que cada vez han ido haciendo más gruesa la franja que nos divide. No hemos sido capaces nunca de reconocer la situación del otro. Desde que se hizo la Constitución de 1812, no hemos vuelto a ponernos de acuerdo en nada. Hemos tenido, creo recordar que han sido 3 guerras civiles y permanentemente la represión de quien ha vencido sobre el resto. No ha habido capacidad de diálogo y no ha habido escucha del relato del otro. Necesitamos reconocer la necesidad de fundir los relatos. O sea, todos los actores de una historia han vivido esa historia como han podido y la han interpretado a su manera. Y no hay una única forma de entender la historia. Los que somos cristianos, me permitís, digo, para eso uno es lo que es, pero los que somos cristianos lo tenemos clarísimo. Nosotros, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, no hablamos de algo que está cerrado y que solamente se puede entender de una manera. De entrada hablamos del Evangelio, que para nosotros es lo más sagrado, según 4 personas. No es lo que fue, es cómo lo vivió Marcos, cómo lo vivió Mateo, cómo lo vivió Lucas y cómo lo vivió Juan. Porque toda la realidad es según el que la está viviendo. Cuando en una situación de conflicto solamente reconocemos el relato de una de las partes, nos estamos privando de el conjunto de qué es lo que ocurrió y de cómo se vivió lo que ocurrió. Por eso es más necesario que nunca, pues como en Cañada, el ir incorporando el resto de los relatos. Todos los relatos tienen que estar presentes, no solamente uno. Cuando se erige a alguien con un relato monolítico en el que los demás no caben, entonces ahí va a haber fractura. Y la fractura nos lleva a donde estamos. O sea, a mí personalmente, me vais a perdonar, pero que me lance así un poco a la piscina, a mí lo de la reforma laboral me pareció preocupante. O sea, que una reforma laboral de ese calado se dirima en se siente, este se ha equivocado, coño, me parece muy serio. O sea, que el tema de la territorialidad lo estemos basando en porcentajes entre un 47 y un 51%, me preocupa mucho, porque seguimos ahondando en la división. Seguimos marcándonos permanentemente en la confrontación y seguimos constantemente intentando hacer de la fuerza la palanca con la cual sometemos la realidad para adecuarla a lo que cada uno quiere, ¿no? Claro, a mí eso es lo que más, yo creo que desde la experiencia que hemos tenido en Cañada durante muchos años, lo que más he aprendido. No vamos a resolver una sociedad, no la vamos a poder impulsar si no somos capaces de establecer espacios de diálogo que nos permitan tener un relato que sea común, que sea compartido y que sea global. En cualquiera de los ámbitos, me da igual cualquier cosa que se quiera plantear, desde el tema del terrorismo, pasando por las guerras de religión o pasando por las diatribas políticas del franquismo o de la República. Da lo mismo. Mientras que no seamos capaces de hacer un relato que sea común, los muertos de uno y los muertos de otros, los dolores de unos y los dolores de otros van a seguir marcando siempre la diferencia, el distanciamiento y el enfrentamiento. Y necesitamos cambiar el chip. Necesitamos cambiar el chip. Eso no quiere decir que sea una ingenuidad, porque la misma realidad de la Cañada nos ha mostrado que es muy frágil. Porque lo humano es muy frágil. Cuesta mucho más trabajo construir algo que destruirlo. Es mucho más sencillo cargarte una relación de confianza. Y por eso, fijaros, yo me atrevo a formular una cosa que pues, no habría sido capaz de decirlo hace unos años, ¿no? O hace unos meses quizá.
que es el decir, solamente vamos a ser capaces de encontrar un camino común si queremos hacerlo. Es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de que me salga o no me salga. No, solamente si decidimos que realmente queremos hacer algo distinto, lo vamos a poder hacer, pero hay que decidirlo. Y eso sí forma parte de la posibilidad, como personas que tengamos, por muy heridos que estemos. Nuestras heridas luego van a ir poniendo dificultad a ese proceso, pero porque soy consciente de ello, voy a intentar ir viendo la forma y la manera en la que las heridas no sean lo que determinan mi proceso de encuentro y de construcción de lo social con otros. De esa forma, si lo que yo necesito es tomar un acto volitivo, un acto de voluntad, yo creo que solamente se puede sustentar cuando también decidimos fiarnos. Y eso también es una decisión. Tan decisión como la propia esperanza. O sea, la esperanza también es una decisión. No es algo que a uno le surge porque sí. No, no. Puede no surgirnos por nuestras propias heridas, pero podemos decidir aquello en lo que creemos. Os decía antes que la situación de lo que vamos viviendo nos pone en tela de juicio todas nuestras convicciones profundas. A mí, por ejemplo, cuando yo me he pasado durante todos estos años del proceso comunitario expresando la importancia de que la clave de todo el proceso está en la confianza. Vale, ahora quiero seguir confiando. Quiero fiarme, porque si al final no me fío, entonces estoy dando la razón al que dice que es imposible ponernos de acuerdo. Y eso es lo que yo decidí en un momento determinado que no quería para las generaciones de futuro. Tengo una niñita que es como si fuera mi nieta. 3 añitos va a cumplir pasado mañana. No le podemos dejar un mundo roto, ni un mundo dividido. No, no me da la gana. Vosotros tenéis vuestros hijos y vuestros nietos y cada cual tenemos los nuestros. No me da la gana condenarlos a que realmente tengan que seguir chupando del mismo frasco que a nosotros tantas veces nos ha llenado de amargura. No, tenemos que ser capaces de dejar algo mejor, pero algo que sea francamente mejor. Y para eso yo creo que lo único que nos queda es el diálogo, el encuentro, la construcción de un relato que sea común y eso basado en una actitud profunda de que me quiero fiar del otro. Pues si os parece, son y 59, que es lo que habíamos pactado. Aquí me callo. Y a partir de aquí, pues ahora, si queréis, hablamos entre todos. Si no lo entendamos tampoco como un me preguntáis y yo resuelvo porque no voy a saber. Pero bueno, si tenéis dudas también de lo que ha sido el proceso en la cañada o lo que sea, de eso sí os puedo comentar un poco más, ¿vale? Y entonces, pues nada, a vuestra disposición. Bueno, yo estoy ahora mismo emocionado, sorprendido, si no esperaba que iba a ir por este derrotero, este compartir tuyo, que yo creo que ha sobrepasado mi expectativa, ¿no? Te agradezco de corazón profundamente, ¿no? Me has puesto los pelos de punta, me ha hecho pensar, me he sentido vinculado a tu pensamiento, con mis propias dudas y tal, y te lo agradezco, ¿no? Porque esta sorpresa parte también de, creo que de algo, vamos, voy a hablar del partido porque no puedo dejar de hablar de él, pero sin querer hacer barre para casa ni mucho menos, ¿no? Pero ahí estamos también en el partido, queriendo construir ese relato común donde todos caben, ¿no? Teniendo puentes, no polarizando, no demonizando al contrario, no partiendo solo de que los otros son los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Que es súper delicado, como dices, ¿no? Es una tensión muy frágil ahí que se rompe con poco y cuesta mucho construir, ¿no? Ahí está, nuestro último congreso se llamó Rigor, Respeto y Fraternidad, ¿no? Que son ejes desde lo que tenemos que construir política. Y estamos trabajando en el equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo que es sobre barrios de la periferia, entendido barrios deprimidos, ignorados, olvidados. Y esa es la forma de trabajar que tenemos, que hay gente no variada. No quiero hablar del partido porque no es el caso, pero que conecta mucho con lo que estamos intentando construir, nuestra humildad, nuestra pequeñez, con nuestras dificultades y partiendo de uno. Como decía Agustín, es el tiempo de compartir, de hacer preguntas. Tenemos a Marco que nos está ayudando a coordinar todo eso. A mí se me ocurre alguna, por ir abriendo un poco este espacio de diálogo contigo. Una que, bueno, yo cuando empecé a hablar contigo hace tiempo, me hablabas precisamente de las bondades de este pacto regional por la Cañada Real, que es del 2017, ¿no? Y me encantó porque yo abría una mirada de esperanza, cómo los partidos políticos han sido capaces de ponerse de acuerdo tan distintos, ¿no? Siempre los partidos son distintos, siempre es el peor momento para dialogar según algunos, porque, ¿no? Pero hubo voluntad, como te dices. Vale, y has hablado después de que se rompió la confianza
a raíz sobre todo del proceso de luz y demás, ¿no? Me gustaría, no se podía dar un poquito más de cuál ha sido los éxitos conseguidos en ese espacio de confluencia que tú decías, ¿no? Cómo valoras tú como un espacio positivo, y después también cuáles son los desencadenantes de que se rompa la confianza. No se la ha nombrado con el tema de la luz, pero bueno, si nos puede apellidar un poco más, ¿no? O sea, esa idea, ¿no? Intentaré ser breve, aunque claro, esto es tirarme de la lengua, entonces es complicado, ¿no? Bueno, intentaré ser breve. Vamos a ver, ¿cuáles son los éxitos? Yo creo que el éxito era el horizonte, fundamentalmente. O sea, yo creo que conseguimos muchas cosas. Fijaros, tengo la sensación de que según voy cumpliendo años, que no es que tenga demasiados, pero ya voy teniendo los míos, o sea, que decir, ya los próximos que cumpla son los 60 y ya uno va teniendo perspectiva, ¿no? Claro, ¿la situación es la misma cuando llega a la Cañada que ahora? No, han mejorado muchas cosas. Por supuesto que han mejorado muchas cosas, pero muchas cosas. O sea, no es igual la situación que yo me encontré que la situación de ahora. Sin embargo, muchas veces la percepción que tenemos es de que las cosas siempre van a peor. Pues yo lo siento en el alma, pero prefiero vivir en el siglo XXI a vivir en el siglo XIII. Digo, es que yo creo que ahí las cosas estaban mucho más jodidas que ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay un recorrido lineal de la historia donde lo importante es tener un horizonte que realmente sea posible. Y yo creo que el Pacto Regional diseñó un horizonte posible. Diseñó un horizonte posible porque era un horizonte en el que cada cual tenía que ir encontrando también su propio sitio, sin que sea fácil. En la Cañada, una de las cosas que existen son intereses muy cruzados, intereses de todo índole, intereses de municipios, intereses de la propia comunidad, intereses de la policía, intereses de los narcotraficantes, intereses de los vecinos como grupo, de los vecinos concretos, que yo lo que quiero es que se quede en mi casa, y si mi casa no se puede quedar, lo demás me da igual. Y además quiero que se quede la mía a expensas de la tuya, y no quiero plantearme, o sí quiero plantearme, una posibilidad de mejora comunitaria, o no, o lo que sea. Digo, un ejemplo muy claro, por ejemplo, una propuesta que puede tener Rivas, bueno, que puede no, que tiene Rivas sobre la mesa, es que en la zona norte del municipio quiere crear un parque industrial. Pero ese parque industrial, para poder tener sentido y funcionar de verdad, necesita tener una salida a la M50. Si hace una salida a la M50, eso va a afectar a viviendas de la Cañada. Pues ahí ya tienes un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses que ninguno de ellos es bastardo. O sea, no se trata de especular, no, se trata sencillamente de decir, quiero crear 4 o 5 mil puestos de trabajo para la gente de mi municipio, y gente que dice, bueno, yo llevo viviendo aquí durante 40 años, tengo un arraigo, joder, ¿y por qué me tienen que echar de mi casa? Entonces dicen, no, yo creo que ambas situaciones son absolutamente legítimas, ¿no? Es tan claro que iban a aparecer conflictos, y recuerdo, si queréis, un poco la historia de decir, un problema no es un conflicto, un problema es algo que tomamos conciencia y tenemos que ver cómo resolvemos. El conflicto es cuando hay intereses que son contrarios, y entonces ahí ya sí. Mi interés es totalmente contrario del tuyo, entonces ahora a ver cómo lo resolvemos. Pues éramos tan conscientes de que los conflictos iban a llegar que incluso se planteó tener un equipo de mediación en Cañada para poder resolver precisamente esos conflictos. Esto ya se planteó en 2018. O sea, en el 17 se aprueba el Pacto Regional, en el 18 se crea el equipo el grupo de mediación, que ahora ya es un grupo bastante más nutrido, ¿no? Porque en aquel momento empezamos 2 personas. Claro, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, pues cuando llegan, ¿cuál es la esperanza que ahí se dibuja? ¿Y cuál es el logro? El horizonte. El horizonte es, tenemos las posibilidades para ir caminando poco a poco, e ir resolviendo los conflictos. Conflicto urbanístico. El sector 2, ¿se puede quedar? ¿No se puede quedar? Se empieza a analizar desde distintas posibilidades, desde la perspectiva técnica. ¿Se puede quedar? Esto puede quedar consolidado como un espacio urbano, no sé qué, bueno, no me sé yo las especificaciones así muy técnicas, ¿no? No consolidable, o bueno, no me acuerdo cómo es, pero se van encontrando pequeñas soluciones, ¿no? El problema en Coslada es que
La cañada tiene un ancho, pero ahora las viviendas que están un trozo en ese ancho y otro trozo fuera de ese ancho, pues tienen propietarios diferentes. Uno puede ser la Comunidad de Madrid, que sería más fácil trabajar, pero el otro propietario hay que encontrarlo. Y hay que ver qué es lo que dice ese otro propietario del suelo en relación a que esta vivienda se quede aquí o no. Entonces, las cosas se complican, pero se van encontrando los problemas y se va intentando buscar también las soluciones a esos problemas. Desde los más concretos, como puede ser el tema de la recogida de basuras, hasta los más complejos, como pueden ser las cuestiones urbanísticas en el sector 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que esto ha posibilitado como horizonte? O sea, como logro, el horizonte. Que había algo en lo que podíamos trabajar. Yo no sé lo que iba a ser de la cañada porque no era una foto final, pero sí había un proceso del cual yo sí me podía sentir parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en relación con el tema de la luz? Pues que de entrada hemos vivido una situación en la que hemos hecho distintas lecturas de lo que estaba ocurriendo. Entonces, las distintas lecturas de lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los inicios, nos llevan a posturas diferentes. Entonces, en principio eso no tendría por qué ser ni bueno ni malo, podría ser incluso complementario, pero lo que sí es que en determinadas situaciones y en determinados contextos las posturas se terminan polarizando. Entonces yo os puedo contar mi visión y mi versión, que eso no quiere decir que sea la auténtica ni la real, sino el cómo yo la he percibido, y os puedo contar por qué creo en esta versión de qué es lo que ha ocurrido. Insisto, sin absolutizarla, porque ni siquiera el Evangelio es el que es según unos y según otros. Bueno, pues en esto es exactamente igual. Cuando aparece el problema del conflicto de la luz, lo primero que nos ocurrió fue como un descalabro. O sea, habíamos tenido muchos problemas en relación con el suministro de luz y con el suministro de agua a lo largo de estos últimos años. Y cada vez esos problemas iban siendo como más claros, más evidentes y más largos en el tiempo, ¿no? Cuando se produce esta situación, intentando entrar en conexión con la Comunidad de Madrid y con Naturgy y con la delegación de gobierno, un poco lo que nos plantean es: tenemos una sobredemanda de consumo tan exagerada que es imposible que haya luz. Y dices, vale, pues vamos a ver, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? El tema de las plantaciones, bien, y nos lanzamos a hablar con los de las plantaciones. Bueno, yo no sé si aquello fue una ingenuidad, tampoco es que lo buscásemos tan así, porque no pensábamos que iba a ser así. Primero se habló con 2 o 3 personas, después con un grupete de unos 10, y dijeron, no, pero vamos a venir porque esto hay que hablarlo entre todos. Joder, y cuando vinieron todos eran muchos, pero muchos. O sea, había más de 100 personas ahí. Claro, desde ahí tú empiezas a intentar hilar qué consecuencias es lo que tiene todo esto sobre la construcción de lo que está ocurriendo en relación con la luz. Y de cómo se le puede meter mano a esto. Entonces, empiezas a tener diálogos con unos y con otros para ver si realmente esto puede ser así o si esto es una falacia. Si esto realmente es consistente o no. Y el resultado de todo lo que yo he intentado ir enterándome, tanto desde la parroquia como desde el propio grupo de mediación, a lo que me lleva es a la conclusión de que ciertamente el problema lo tenemos ahí. Y es un problema muy serio. Es un problema tan serio que yo creo que lo que está poniendo en cuestión es uno de los pilares del Estado de Derecho, que es la seguridad. O sea, ahora mismo el problema de la Cañada Real, desde mi perspectiva, es que hay un grupo de personas que tienen secuestrado al resto. Y ante eso no hay defensa, porque no hay ninguna estructura del Estado que sea capaz de proteger al resto de la población de esta realidad. ¿Por qué? Bueno, entiendo que porque nos hemos ido proveyendo de unas leyes que ahora también se vuelven en contra siempre de los más desfavorecidos y de los más pobres. O sea, es muy difícil conseguir una determinada serie de cosas en Cañada porque la legislación lo impide. Claro, cuando la legislación impide, dependiendo de qué cosas, pues llega un momento en el que estás siempre con el agua al cuello. Cualquier solución es inviable.
No se puede. ¿Por qué? Porque legalmente no se puede. Joder, porque legalmente no se puede. Pues vamos a intentar salirnos de la ley. No, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora no hay confianza. Yo puedo saltarme la ley, bueno, esto no lo diría nunca jamás una administración, formulado así, pero lo ha hecho. Lo ha hecho. O sea, en determinados momentos se han saltado determinadas normas o determinadas historias para favorecer situaciones de dignificación de las condiciones de vida de la población. Y lo ha hecho. Pero no había nadie detrás para decir que es que te voy a llevar a un juzgado por esto, por esto, por esto y por esto. Claro, si yo vivo sometido a ese juego de presiones, claro, es que al final esto es inviable. Pero cuando yo planteo el decir, bueno, pues yo no lo entiendo y yo lo que pienso es que tú tienes la culpa de lo que me pasa a mí. En ese juego de desconfianzas, claro, lo que tampoco vale es decir, es que la culpa la tienes tú. Pues mire usted, pero yo, ¿qué coño voy a tener yo la culpa? Si a mí alguien, ya no sé quién, me está quitando la luz. Entonces, al final, esas dificultades de ese juego de relación, que a mí me parece que además los malos se están yendo de rositas, porque a esos nadie les dice nada. O sea, todos los tiros van contra todo el mundo, menos donde realmente hay que enfocar la artillería. Y esos se van de rositas. O sea, eso les importa un pimiento lo que está ocurriendo. El día aquel que nos juntamos, bueno, yo aquel día salí muy preocupado. Digo, aparte ya de la violencia que se pudo desencadenar un poco allí en relación con las personas que estábamos, ¿no? Pero ya era el planteamiento de que los hombres de respeto era comunidad gitana, fundamentalmente. Los hombres de respeto que estaban allí no consiguieron hacerse con el control de la situación, sino que jóvenes mucho más violentos son los que terminaron llevándose al gato al agua y diciendo lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Porque los hombres de respeto querían empezar ellos mismos a regular los consumos. Y ellos mismos decían, no, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a ir por la mañana unos, por la tarde otros, y lo vamos a imponer a su manera y a su estilo. Ellos lo que decían es, esto lo imponemos nosotros por la fuerza. Y los jóvenes dijeron que no. Y esa sensación de, joder, estamos aquí ante una situación de una comunidad gitana, los mayores ya no mandaban. Y a mí eso sí que me pareció que fue una de las cosas más tristes que he vivido yo últimamente. Bueno, digo, lo de la luz tiene sus bemoles, ¿no? Pero en relación con todo este mundo, por ejemplo, de la cultura gitana, esto ya lo habíamos vivido en otros sitios y en otros años, o sea, en los años 80, en muchos de los poblados, donde los hombres de respeto, los patriarcas, no querían la presencia de la droga en sus barrios, en sus poblados, y venían otros con más fuerza y con más poder, en definitiva, más violentos, que eran capaces de imponerse ahí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en Cañar, desde mi perspectiva. Hay otros que lo que entienden es que no, que esto es una urdimbre de otros intereses que lo que pretenden es que la gente se vaya poco a poco, pues para evitar el que haya realojos o el que haya no sé qué, sino que la gente sencillamente se desmoralice y se vaya. Yo no creo que sea tanto por eso. Otra cosa es que luego, a río revuelto, ganancia pescadores. Entonces, ya llega un momento en que dices, bueno, pues sí, claro, pues mira, pues ya está, pues que sea. Pero yo creo que la causa, y si fuese posible atajar esa causa, yo creo que volveríamos a tener luz. Y de eso estoy convencido. Hasta el punto de que decir esto aquí y luego se cuelga en YouTube, digo, me puede dar problemas, pues que me los cree. O sea, que decir, los que tienen la culpa de todo lo que está ocurriendo, en mi visión, son estos. Responsabilidades, luego todos. O sea, yo creo que hay muchas responsabilidades de todos los actores. Si antes decíamos que en un proceso comunitario tenemos básicamente 3 grandes grupos de actores donde están las administraciones, el tejido social y la ciudadanía, yo creo que cada uno tenemos nuestras responsabilidades en lo que está ocurriendo. Pero la culpa no está en esos actores. La culpa está en aquellos que han decidido que su negocio va por encima de todo lo demás. Ellos tienen medios y posibilidades para seguir teniendo luz con la que seguir alumbrando su trabajo, sus parcelas, sus plantaciones, ¿no? Entonces, para eso sí tienen luz, sí la tienen,
porque tienen generadores muy potentes. Lo que pasa es que les cuesta dinero. Y si antes gano 40.000, pues ahora solamente gano 30. Pierdo 10.000 euros. Y esos 10.000 euros entiendo que son míos y también los quiero. Con lo cual, no voy a ceder el desengancharme de la luz para que esto sea. Si dan luz, yo quiero mi cacho. Y si no, pues entonces seguiré teniendo que pagar 10.000 euros al mes por el tema del combustible. Entonces, ahí es un poco donde yo percibo que está la historia. Complicado, ¿verdad? Sí. Lo último que queremos es buscarte problemas, Agustín. Sí, ya hablaremos de cómo publicamos esto o no hacemos. No, pero ya decidí ya hace algún tiempo el decir, bueno, yo creo que una de las responsabilidades, yo creo, en la parte que me toca a mí, ha sido la de no hacer discurso, ¿sabes? Esto es complicado decirlo, esto es muy complicado decirlo. Entonces, como es muy complicado decirlo, hemos intentado que a través de otros se vayan gestionando historias, ¿no? Pero después de 500 días sin luz, a mí me cuesta mucho trabajo el decir, vamos a seguir intentando evitar que nosotros también nos vayamos de rositas y decir, bueno, pues a lo mejor no nos podemos ir de rositas. O a lo mejor tenemos que dejar de estar allí, digo, no lo sé. Pero yo creo que aquí hay unos sinvergüenzas que nos tienen comida la tostada y que lo peor es que hacen que algo, por lo que yo sí que creo, que es la posibilidad de tener ese horizonte, estos nos la han machacado. Y nos la han machacado ellos. A lo mejor los demás no hemos sabido estar a la altura, seguro, pero nos la han quitado ellos. Y ahí sí que creo que necesitamos protegernos, ¿no? Necesitamos protegernos de elementos que distorsionan el ámbito de lo común porque solamente quiere su propio interés. Y eso al final nos ha hecho un daño tremendo. Bueno, qué valentía la tuya, sí, o sea, que ya más allá incluso de lo que estamos saboreando de todo, ¿no? Me hace pensar en tu persona. Pues digo, no te queremos crear problemas, pero me encanta escucharte que asume de alguna forma el riesgo en pro de lo que tú tienes, ¿no? Como principio, ¿no? Estaríamos mucho tiempo hablando contigo y este tema daría más de sí, pero te voy a decir 3 cuestiones que han llegado, una por el chat y 2, hay gente que sabe que estamos conectados, me está escribiendo por el WhatsApp, que tengo abierto aquí también en el ordenador, y tú te caminas por la que tú quieras, ¿vale? Una es, hay gente en el chat que ha dicho que, bueno, a lo mejor le faltaría algo de datos sobre la vida cotidiana allí, la problemática de las personas, cómo vive el día a día las personas que están allí, ¿no? Concretamente pone reflexión sobre la situación concreta, vida, problemas de las personas concretas de la Cañada. Sería imposible aquí que tú nos ilustrases sobre todo, pero a lo mejor rescatar algún nombre anónimo, si quieres, de alguna persona de cómo lo vive, pues podría ser. Y después por WhatsApp una persona me pregunta cómo funciona ese tipo de mediación. Si podría contar alguna experiencia reciente de mediación en un conflicto. Obviamente no acaba de hablar de un conflicto gordísimo como el de las personas, ¿no? Que son los que gestionan todo el tema de la droga. Pero bueno, más allá de ese que es tan grande, sí que es oportuno contarnos otro. Y hay otra pregunta también que me hace que es ¿cómo tratar con personas que no buscan el diálogo, sino que solo creen en su relato y en su verdad? ¿Cómo alcanzar, ¿no? acuerdos con personas así? Tú hablas de la importancia, ¿no? de encontrar esa confianza que nace de un relato común donde todos podamos tener cabida, incluso los que nos parecen tan distintos. Pero acaba de nombrar gente que realmente no tiene ninguna gana, ¿no? de buscar ese espacio, ¿no? Y así hay mucho. ¿Hay alguna estrategia que podamos, bueno, en búsqueda continua de tu experiencia? Bueno, pero esto a lo mejor funciona un poco, ¿no? O esto para nada, ¿no? Si queremos recuperar confianza o hablar con gente que parece que no tiene nada, ¿no? El audio, Agustín, el audio. A ver, lo de las situaciones concretas es complejo, digo, porque me vais a permitir que al hilo de eso os introduzco en otra batalla, que es el riesgo de la sobreexposición. Una de las cosas que yo últimamente estoy muy preocupado en Cañada, sobre todo en estos 2 últimos años, o en este último año y medio, desde que estamos sin luz, es el tema de la sobreexposición, ¿no? La sobreexposición porque ha puesto al descubierto la vida de la gente tal cual la vida de la gente es. Y el problema es que la vida de la gente tiene muchas lecturas. O sea, aparece una periodista con toda su buena intención intentando contar el drama de la luz, se pone en una casa a hacer un reportaje y aparecen 2 coches. Coño, pues ya tenemos titular. Los sinvergüenzas de la Cañada quieren tener cochazos de lujo y alta gama mientras que demandan que todos los demás les paguemos la luz.
¿qué es lo que ha ocurrido con esa sobreexposición? Que hemos conseguido que la población se vuelva a dividir una vez más, ¿no? Ya da igual lo que tú digas de Cañada, ya da igual. Si estoy a favor, ya lo tengo a favor. Y si está en contra, ya lo tengo en contra. O sea, hay actuaciones en Cañada, bien intencionadas, pero vamos, que es que son, me cago en todo. O sea, hay entidades o realidades de trabajo y de servicio en Cañada que dicen, mira, me parece muy bien la buena intención que tienes, pero así no se trabaja, ¿eh? O sea, no vale todo a la hora de trabajar por los pobres o a la hora... No vale todo, no vale todo. Entonces, hay actuaciones, pero ya como estamos en ese ámbito de que yo ya he decidido que estoy a favor, pues entonces a muerte. Yo últimamente, fijaros, estoy tan enrevesado con esto que hasta creo que una de las cosas que me duelen en esta vida es lo de change.org, porque es que me meto en batallas que no he contrastado. No he contrastado. Y entonces, de repente alguien me dice que hay que apoyar a un niño que está pasándolo fatal, ¡pum! Y yo le apoyo. Pero no he mirado de quién está detrás, por qué se hace esto, qué es lo que está pasando. Entre otras cosas, porque no puedo. Porque las batallas de una en una, por favor, las batallas de una en una. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si como no tengo capacidad para gestionar la revolución, la hago de salón. Y entonces le doy al enter para que me firme una petición de que yo también estoy de acuerdo con eso. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? No lo sabemos. Pues en Cañada pasa igual. Y no solamente con los que están a favor, desde luego también los que están en contra. O sea, esas acusaciones permanentes de que toda la población de Cañada es delincuente, de que toda la población de Cañada es sinvergüenza, de que toda la... No, perdone, que es que eso no es así. Eso no es verdad. La gente de Cañada ya le gustaría haber vivido una situación regularizada desde los años 80, que es cuando se regulariza toda la situación del extrarradio de Madrid. Cuando en los años 80, primero el Ministerio de la Vivienda y luego la Comunidad de Madrid afrontan todo lo que tiene que ver con la reurbanización y la reordenación urbana de todo lo que es el cinturón de Madrid, Cañada se queda fuera. Ya les hubiese gustado a estos entrar en aquel mismo espacio, porque posiblemente en aquella época que había muchas menos afecciones, sus viviendas se podrían haber regularizado sin ningún tipo de problema y habrían sido viviendas de campo. Las grandes casoplones que se dicen de Cañada, ¿no? Es que hay gente que lleva ahí viviendo 4 generaciones y es como la casa del pueblo, pues han ido construyendo mejoras, claro, pues normal, como lo que hace todo el mundo, pero eso no es ser un sinvergüenza. Con lo cual, a mí el tema de la sobreexposición, yo ahora, por ejemplo, últimamente con el tema de prensa intento mantener las distancias. Los de la parroquia, que son gente buena, pues intenta protegerme, entonces se ha nombrado a otro para que hable con la prensa. Y ya no hablo yo, ¿no? Porque ya me calientan mucho. Entonces, pero me calientan no porque lo hagan bien o porque lo hagan mal, sino porque con la mejor de las intenciones, la sobreexposición sigue alimentando esto, la confrontación. Entonces, bueno, pues yo creo que necesitamos ahí dar un parón y eso, con lo cual normalmente evito entrar en lo de las situaciones concretas para evitar esa sobreexposición, que por otra parte entiendo que también hay una parte de pudor, ¿no? Me cabrean mucho, especialmente todas aquellas narraciones, ¿no? Me da lo mismo que sean televisivas o en una charleta de estas. Esas narraciones que permanentemente nos están poniendo encima de la mesa, pues la miseria, ¿no? De la gente. La gente tiene que tener su intimidad y su pudor. O sea, a mí no me gustaría que la gente contase las cosas más rastreras de lo que me ocurre, ¿no? Y yo las tengo igual que ellos. Lo que pasa es que las mías no son socioeconómicas, pues serán de otra índole, pero joder. Entonces, bueno, pediros perdón por no entrar ahí, porque sé que bueno, pues alguno podría estarlo esperando, ¿no? Pero prefiero no hablar de ese tipo de historias. En relación con el trabajo de mediación, ¿en qué consiste el trabajo de mediación? Bueno, el trabajo de mediación consiste básicamente en nosotros intentamos, por una parte, digamos, en función de lo que ocurra, podemos actuar de motu propio, podemos actuar a demanda. Entonces, a motu propio, cuando nosotros vemos una situación compleja, dices, aquí convendría hablar con este o habría que hablar con el otro para ver si somos capaces de matizar discursos, de algunas afirmaciones de las que se hacen, que las seamos capaces de decir de una manera que nadie tenga por qué
sentir que se le está agrediendo, por otra parte, el ver que tú tienes una determinada serie de intereses, pero que lo mismo es importante que también repares en los intereses que pueden tener otros colectivos, otras personas, y entonces esos serían aquellos momentos en los que nosotros actuamos, digamos, de motu propio. Y luego hay otras ocasiones en las que son a demanda, o sea, hay una dificultad entre dos interlocutores, da lo mismo que sea a nivel vecinal o que sea a nivel institucional. O sea, nosotros intentamos mediar, pues, por ejemplo, entre los distintos grupos políticos. Pues el pacto regional, algo tuvimos que ver en que se hiciese el pacto regional. En que no se rompa, también algo tenemos que ver en que no se rompa. En determinados diálogos, pues también. En que un vecino aparca en la puerta de otro y encima pues terminan casi a golpes, pues también. O sea, quiero decir, nuestro ámbito de actuación es en cualquier espacio donde haya un conflicto. Hemos constituido un grupo de mediación que tiene dos equipos. Uno que es el equipo de mediación de Cañada, que es el que se dedica a toda la parte más institucional, y luego otro que es el que llamamos el equipo local de mediación. El equipo local de mediación son vecinos de Cañada que son los que intentan mediar fundamentalmente en situaciones entre vecinos, ¿no? Pero luego también, bueno, pues los dos